Un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Lady Joana Gutiérrez Acosta y el día de hoy vengo a contarles un poco acerca de los desarrollos científicos de la psicología en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX eh, se dieron los inicios de la psicología aplicada. Bueno, esto realmente se originó debido a Wundt, quien en el siglo XIX fue el creador del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Esto obviamente influyó en el siglo XX para la psicología aplicada. Cabe resaltar que las pruebas psicométricas se originaron en este siglo XX y se relacionaron de forma directa con la psicología aplicada. Los principales exponentes de esta primera mitad del siglo fueron Hugo Münsterberg, psicólogo y germano-estadounidense, los ingleses Galton, Myers y Spearman, los alemanes Ebbinghaus y Marbe, los franceses Binet y Janet, y los americanos Hall y Cattell. Vamos a hablar acerca de algunos de ellos. Hugo Münsterberg fue un psicólogo germano-estadounidense, fue el pionero de la psicología aplicada, pero se le conoció principalmente por ser el gran difusor de la psicología aplicada. Él difundió esta teoría a través de periódicos, revistas, de sus artículos, de sus publicaciones, de todos aquellos medios por los cuales pudiera conocer más la gente y pues obviamente abarcar un mayor público. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Francis Galton, quien es considerado uno de los padres de los test. Fue el pionero en la creación de los primeros laboratorios psicométricos. Esta teoría de él la adoptaron posteriormente otros dos autores que la perfeccionaron. Cattell, uno de los psicólogos americanos más importantes, finalizando siglo XIX e iniciando siglo XX, fue el representante de la Escuela Psicológica Americana y fue uno de los líderes de esta psicología americana. Ahora vamos a hablar de Binet y Simon, quienes fueron pioneros en crear la escala métrica de inteligencia en el año de 1905. Como les dije anteriormente, Gatton fue el padre de esas pruebas psicométricas, pero Binet y Simon fueron quienes las perfeccionaron y esta escala que ellos hicieron fue el prototipo de todos los tests y fue un hito pues para la historia de la psicología de los tests de en adelante. Ahora, por su parte, Stern, uno de los autores con mayor peso en la psicología aplicada en Europa, se desarrolló como psicólogo infantil, también aplicó test de inteligencia y fue el creador del término cociente intelectual y del término psicotecnia. Por su parte, Whitner fue el fundador de la psicología clínica, algo de suprema importancia. Creó en la Universidad de Pensilvania la primera clínica de psicología del mundo y él se iba mucho hacia la orientación psicométrica, hacia la educación, la escuela, hacia los estudiantes. Él podía observar la hiperactividad, los problemas de aprendizaje, de habla, entre otros, a través de esas pruebas psicométricas. Y por último, Scott, pero no menos importante, fue considerado como el iniciador de la psicología de la publicidad, a él se le conoce por esto, pero también realizó selección profesional en el ejército, pues a través de cuestionarios él podía determinar si las personas que se presentaban ahí eran aptas para ser reclutadas militarmente. Ya el estructuralismo y el funcionalismo fueron también un gran apoyo para esta psicología aplicada. Por su parte, el estructuralismo fue una corriente filosófica que creó Tishner, pero obviamente él era pupilo de Wundt. Recordemos que él fue el primer fundador del primer laboratorio de psicología. Y este estructuralismo se caracterizó por la introspección. Era la forma en que se obtenía la información en esta corriente. Esta información se daba mediante la introspección, lo cual consolidó como método científico a la introspección. Ahora, el funcionalismo, contrario a la teoría anterior, se dio principalmente por John Dewey, quien inició el funcionalismo influenciado por James. Los funcionalistas están interesados principalmente en la función y la adaptación al medio que tiene la conducta y la conciencia.
los funcionalistas se centran en los procesos mentales y en cómo estos ayudan a adaptarse a un individuo al entorno. En esta primera mitad del siglo también se dio el conductismo y el psicoanálisis. El conductismo se dio por Watson y fue una corriente dominante en la psicología, pero esta se centró en el comportamiento observable y rechazó el enfoque introspectivo que el estructuralismo, pues, de una u otra forma quería implantar. También el psicoanálisis por Sigmund Freud se desarrolló en el siglo XX. Esta teoría se centró en el estudio del inconsciente y la importancia de los procesos mentales en la conducta humana. Él también creó una teoría de los sueños. Vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX para finalizar. Y para ello tenemos que decir que esta segunda mitad del siglo XX se vio permeada por la Segunda Guerra Mundial y la psicología pues se favoreció de forma directa por este conflicto bélico mundial, pues tuvo un ascenso progresivo, se le dio más reconocimiento a la psicología, a los psicólogos y hubo una demanda creciente en el diagnóstico y asesoramiento de todas esas personas que habían tenido de una u otra forma relación con la guerra. También en esta segunda mitad del siglo XX se dieron tres escuelas. La primera de ellas fue el conductismo de tercera generación, que fue básicamente la articulación y el reajuste por parte de los psicólogos que ya habían sido conductistas o neoconductistas. Algunos representantes de esta escuela fueron Spencer, Miller, Dollar, Mauer, entre otros. Y esta escuela implantaba terapias de la modificación de la conducta fundamental en las leyes de aprendizaje. Ellos se basaban en el aprendizaje, se mantuvieron siempre fieles a este aprendizaje como un proceso explicativo de lo básico. La segunda escuela fue la psicología humanista y esta corriente se originó en los Estados Unidos. Se centró principalmente en el ser humano y en tratar de comprender cómo las personas vivenciaban su mundo externo. Y por último, la psicología cognitiva, no menos importantes, que hasta ahora domina la escena psicológica. Esta fue una reacción a la psicología conductista. El conductismo se centró en el estudio del comportamiento observable del ser humano, mientras que la psicología cognitiva se enfocó en los procesos internos que lo influenciaban. Muchísimas gracias.